Muy buenas, mis queridos estudiantes de la Universidad de Santander. Seguimos hoy con el ciclo de clases virtuales, dadas las circunstancias de crisis sanitaria en la que nos encontramos. Hoy, siguiendo el curso del programa, vamos a hablar, o mejor, recordar que en la clase pasada veíamos la condición resolutoria y condición suspensiva. Acordémonos de esa clase. Acordémonos que la condición es de lo cual pende el cumplimiento de la obligación. De tal manera que la condición puede ser pura y simple, es decir, no sometida ni a condición ni a plazo, o puede estar sometida a condición o a plazo. Pues bien, en ese orden de ideas, vamos hoy a abordar el tema del plazo. El plazo dentro de las obligaciones. ¿Qué importancia tiene? Si se puede o no renunciar a ese plazo. La importancia del plazo en el tema de la mora. Todo eso lo vamos a abordar en el día de hoy y espero que presten mucha atención porque posteriormente, o mejor, al final de esta emisión, estaré haciendo un cuestionario para que ustedes, si prestaron atención, puedan resolverlos muy fácilmente. Son preguntas muy fáciles que aquí mismo se están diciendo exactamente cuáles son sus respuestas. De tal manera que los invito a estar atentos a esta clase virtual. Bien, tenemos que en el título quinto del Código Civil, Ley 57 de 1887, se nos habla del plazo, o mejor, de las obligaciones a plazo. Y dice ese título quinto, dice, artículo 1551, definición de plazo. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplir. Bueno, expliquemos eso. El plazo es el tiempo que se fija para el cumplimiento de una obligación. En clases pasadas decíamos, pero bueno, y si no se pacta el precio en el contrato de compraventa, por ejemplo. Si el precio no se pacta en el contrato de compraventa, pues este escollo, esta dificultad puede resolverse de dos formas. O se sobreentiende que es el precio del comercio, el precio en que la cosa está en el comercio en ese momento, o se acude a un tercero para que le fije ese precio. Pues bien, aquí no estamos hablando del contrato de compraventa, sino estamos hablando del contrato de obligación, de las obligaciones en general. Pues si las partes no han convenido un plazo, pues se entiende que es el plazo, ese plazo es tácito, o sea, no está expresado, pero se entiende que es el indispensable para cumplir con la obligación. Ejemplo, si yo establezco una obligación en la cual compro una cosecha de café, todavía sin que esa cosecha se haya dado, pues se supone que el plazo, en caso de que no se haya fijado, es el término que demora esa cosecha en producirse. Ya sabemos que hay épocas del año en donde se da la cosecha de café. Pues entonces, en caso de que no se haya dicho el plazo en el cual se debe hacer entrega de la cosecha, pues se supone que es el término normal en las cuales se produce esa cosecha.
Eso en caso de que el plazo sea tácito. En caso de que el plazo sea expreso, pues no hay ninguna discusión. Se entiende que es aquel que han pactado las partes y es el plazo en el cual debe dársele cumplimiento a la obligación. Ejemplo, eh, los contratos de arrendamiento se cumplen de manera tracto sucesivo cada 30 días. Generalmente el canon de arrendamiento se hace exigible cada 30 días. Pues ese es un plazo expreso, hay que darle cumplimiento, hay que darle ejecución a esa obligación dentro de ese plazo. Es lo que podemos decir como un ejemplo de un plazo expresamente expreso y no un plazo tácito. Ahí están los ejemplos de ambos. El plazo tácito, la cosecha de café. El plazo expreso, el canon de arrendamiento que debe cumplirse mes a mes. Sigue el inciso primero de la norma 1551 del Código Civil. Dice, no podrá el juez, sino en casos especiales, que las leyes designen, señalar el plazo para el cumplimiento de una obligación. Solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. Las partes no están de acuerdo en la forma en que se interpreta el plazo. El plazo no queda claro, queda redactado de manera ambigua y es imposible determinarlo. En ese caso, el juez tiene la potestad de establecer ese plazo, de fijarlo. Dado a que no está claramente determinado ese plazo, el juez lo puede hacer cuando quiera que al momento de interpretar esa obligación los términos son vagos u oscuros, de tal manera que no se puede establecer de manera clara cuál ha sido el plazo. Entonces, solo en esos casos el juez podrá fijarlo. De lo contrario, pues se debe estar sometido a la voluntad de las partes. El pago anticipado. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tiene el valor de condiciones. Eso nos lo dice el artículo 1552 del Código Civil. Bien, es posible que se pueda pagar antes de cumplirse el plazo. Lo que sucede para aquellas obligaciones que se pagan antes de cumplirse el plazo es que no cabría restitución. Por ejemplo, si la persona debe cumplir una obligación el día 10 de agosto y sucede que el 10 de julio cumple con la obligación, vamos a suponer que es el pago de un dinero, 500,000 pesos, el 10 de agosto se vence el plazo, pero él el 10 de julio cancela esa obligación de manera anticipada, pues no cabría la restitución. Es decir, en caso de arrepentirse ese deudor de haber pagado anticipadamente, no puede exigir del acreedor la restitución de ese dinero. Creo que está claro el tema. El artículo 1553 del Código Civil nos dice exigibilidad de la obligación antes del plazo. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, sino en dos situaciones. Por regla general, la obligación debe cumplirse dentro del plazo estipulado, pero hay dos situaciones en las que se puede exigir el cumplimiento anticipado de la obligación. La primera, al deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia. ¿Por qué? Porque se supone que su patrimonio está en peligro de perderse. Hay una grave amenaza de insolvencia, o está ya en la insolvencia, o está en un trámite de quiebra. En ese caso, como quiera que su patrimonio está amenazado, pues el acreedor puede, de manera diligente, exigir el cumplimiento anticipado de la obligación. El cumplimiento anticipado de la obligación. El deudor puede
deudor que ha caído en quiebra o en notoria insolvencia, el acreedor puede, antes de expirar el plazo, exigir el cumplimiento de la obligación. Pero ¿cuál es la segunda circunstancia en la cual el deudor puede exigir puede exigir el cumplimiento de la obligación antes de expirar el plazo? Dice, el segundo caso es al deudor cuyas cauciones por hecho o culpa suya se han disminuido considerablemente de valor, pero en este caso el deudor podrá reclamar, dice el numeral segundo del artículo 1553, al deudor cuyas cauciones por hecho o culpa suya se han extinguido, perdón, al deudor cuyas cauciones por hecho o culpa suya se han extinguido o han considerablemente perdido valor. Pero en este caso, el deudor podrá reclamar el beneficio renovando o mejorando las cauciones. Si las cauciones, o sea, aquello que se da en garantía, por culpa del deudor, se extinguen o pierden su valor, pues es allí donde se podrá hacer exigible el cumplimiento de la obligación de manera anticipada, salvo que el deudor, pues, renueve esas garantías de tal manera que ofrezcan un respaldo al cumplimiento de la obligación. Me explico. Si en garantía del cumplimiento de una obligación se dan 500.000 bolívares, pero sucede que por razones de tipo económico y político por las que atraviesa Venezuela, el bolívar se devalúa, pues esas cauciones ya no respaldan el cumplimiento de esa obligación y en ese caso podrá el deudor exigir de manera anticipada el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo podría el deudor hacer valer el plazo? Pues mejorando las cauciones, es decir, dando más dinero en respaldo del cumplimiento de la obligación. Solo así se podría salvar el plazo. De lo contrario, pues aplica esta norma excepcional en donde el acreedor puede exigir el cumplimiento anticipado de la obligación antes de expirar el plazo. En el artículo 1554 del Código Civil habla de la renuncia del plazo por el deudor. El deudor puede renunciar del plazo a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario o que disculpen. Bueno, hablamos entonces del artículo 1554, renuncia del plazo por el deudor. El deudor puede renunciar el plazo a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario. Bueno, me disculpan por algunas fallas que he tenido acá. La luz pestañeó y inmediatamente se desordena todo lo que es tecnología. Pero sigamos entonces. El artículo 1554 del Código Civil nos habla de la renuncia del plazo por el deudor. El deudor puede renunciar el plazo a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. El contrato de mutuo a interés se observa lo dispuesto en el artículo 2225 del Código Civil.
En vez de este artículo 22.25, y es la primera aclaración, debió citarse el artículo 22.29. Vamos al 22.29. 22.29 es la restitución anticipada. Dice el artículo 22.29 del Código Civil. Podrá el mandatario pagar toda la suma prestada aún antes del término estipulado, salvo que se haya pactado intereses. Bueno, entonces es la primera aclaración. Hay dos circunstancias en las cuales se puede pagar de manera anticipada. Como veníamos diciendo, que es al deudor constituido en quiebra o al deudor cuyas cauciones se hayan devaluado, que ya no ofrezcan garantía, que hayan perdido considerablemente su valor. Entonces, esos son los dos casos, y la renuncia al plazo por parte del deudor se podrá hacer siempre que eso no genere una contravención a lo estipulado, a lo pactado. La anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio. A ver, se puede renunciar al plazo por parte del deudor siempre que el acreedor no se vea perjudicado en esa renuncia. El deudor puede renunciar al plazo a menos que el testador haya dispuesto lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que se quiso evitar justamente estipulando el plazo. Bueno, entonces vamos entonces a estudiar un poco lo que es el Código Civil chileno. Este Código Civil chileno es también una guía en la interpretación de nuestro código, como quiera que prácticamente van muy de la mano. Coincidencialmente, el Código Civil chileno también nos dice que el título quinto, exactamente como está en el código nuestro, habla de las obligaciones a plazo. Y nos dice, el plazo es la época, artículo 1494 Código Civil chileno, el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso o tácito. Eso es exactamente igual a como está el Código Civil. Si nos adentramos a las diferencias que pueden existir, prácticamente son mínimas. Las diferencias. Se me ocurre expresar que una de esas diferencias es cuando aquí en el código nuestro nos habla de la insolvencia del deudor. Es allí cuando el deudor cae en insolvencia o en quiebra, es cuando se puede hacer exigible el cumplimiento de la obligación antes de expirar el plazo. Pero sucede que el Código Civil chileno no nos habla expresamente de la quiebra, sino que nos dice un poco de manera un poco más confusa lo siguiente. Primero, el pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo si no es porque al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación o se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización. Muy confuso. El código colombiano es más claro en el sentido de decir cuando hay una insolvencia o cuando el deudor cae en quiebra. Entonces, en cuanto al artículo 1497, el deudor puede renunciar el plazo a menos que el testador haya dispuesto
o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio por medio del plazo se propuso manifiestamente. Eso es textual. Es exactamente la misma redacción que tiene nuestro Código Civil. Siempre es bueno consultar el Código Civil chileno porque en algunos aspectos da claridad. En otros, como lo acabamos de ver, no es tan clara la redacción de la norma, pero igual es una fuente de interpretación del código, de nuestro Código Civil. Cuando no entendamos algo, sería muy bueno consultar el Código Civil chileno porque de pronto la redacción de la norma es mucho mejor en este código que en el nuestro. Bien, como les dije en un comienzo, vamos a hacer algunas preguntas que ya fueron explicadas y que necesito que ustedes resuelvan en sus casas a ver si fue verdad que entendieron lo que aquí se les explica. ¿Puede el acreedor renunciar al plazo? El acreedor puede renunciar al plazo. Acordémonos que allí no hablan del acreedor, hablan es del deudor. El deudor sí puede renunciar al plazo. ¿Puede el juez fijar plazo para el cumplimiento de la obligación? ¿En qué casos? Hombre, cuando el plazo está redactado de manera tan confusa que es imposible saber determinarlo. En ese caso, el juez puede entrar a fijar ese plazo. Solo en esos casos, cuando el plazo es claro, el juez no tiene por qué entrar a fijarlo. ¿Se puede exigir el cumplimiento de una obligación antes del plazo? Pues sí, ya veíamos los dos casos en que sí se puede, cuando la persona del deudor cae en manifiesta o notoria insolvencia y en los casos en que el deudor caiga en quiebra. En esos dos casos se puede exigir de manera anticipada el cumplimiento de la obligación. ¿Se puede ampliar el plazo para dar cumplimiento a la obligación? Pues claro que sí, siempre que las partes estén de acuerdo. Siempre que las partes estén de acuerdo. Porque una vez expirado el plazo, pues se hace exigible la obligación y se constituye el deudor en mora. Esto sí que es importante. La mora hace exigible, le permite al acreedor exigir el cumplimiento de la obligación. La mora le permite al acreedor exigir del deudor el cumplimiento de la obligación. De tal manera que para que se pueda exigir el cumplimiento de la obligación, la persona debe estar constituida en mora. Ahora, el solo vencimiento del plazo es una de las formas de constituirse en mora, pero el Código General del proceso advierte que en algunos casos hay que notificar a la persona de que está en mora. Esa notificación judicial no es otra cosa que la demanda. La notificación de la demanda donde se requiere judicialmente el cumplimiento de la obligación, o lo que llamamos en otros términos el mandamiento ejecutivo. Importante los efectos de la mora porque ya se puede exigir no solo el cumplimiento de la obligación, sino el pago de perjuicios, incluso también el cumplimiento de la cláusula penal, en caso de que exista. De tal manera, la importancia de constituir una persona en mora. No solo se puede hacer cumplir la obligación, sino también hacer uso de la condición resolutoria del contrato, es decir, dar por terminado el contrato, resolverlo, exigir el pago de indemnización por perjuicios ocasionados por el incumplimiento de esa obligación y por último, exigir la cláusula penal, el cumplimiento de la cláusula penal que fue tractada. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a dejar hasta aquí. Como es mi costumbre, siempre me voy a despedir con un mensaje de aliento, un mensaje de estímulo y siempre les voy a decir que Dios los bendiga. Este es el mensaje. Hasta una próxima oportunidad.